¿Cuál es el tratamiento contable para los ingresos de las inmobiliarias por arrendamientos, teniendo en cuenta que actúan por mandato y lo que reciben es realmente un ingreso recibido para terceros? Sí, es cierto. Entonces esa figura ya la hemos comentado mucho acá en Actualícese, de que los mandatarios, entonces en este caso la inmobiliaria actúa como mandataria y ella solamente está recibiendo los ingresos para su mandante. Entonces es la propia inmobiliaria la que con su propia factura de venta expide sus facturas. El loguito arriba va a decir inmobiliaria XX limitada o sea lo que sea, y le factura el ingreso del arrendamiento al inquilino. Pero entonces, a pesar de que usa sus propias facturas, no tiene que movilizar eso en sus propios ingresos, sino que tiene que manejar eso en un pasivo de ingresos recibidos para terceros. Y también cuando incurra en costos o gastos que son para administrarle los inmuebles al mandante, al dueño del inmueble, entonces también la inmobiliaria, si es una persona jurídica, actuará como agente de retención sobre esos costos y gastos. Por toda esa situación de que la inmobiliaria es la que registra ingresos que son para terceros, ¿cierto? El IVA solo lo cobra sobre el inmueble, si es una actividad grabada, o sea, si son inmuebles que no son para vivienda. Y adicionalmente lo cobraría si el dueño del inmueble es una persona que ya está en el régimen común, o sea, la inmobiliaria solo cobra el IVA si el dueño del inmueble ya es alguien del régimen común. Si el dueño del inmueble es alguien del simplificado, la inmobiliaria no puede cobrar el IVA. Eso lo dice por ahí el decreto 522 de marzo del 2003. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como la inmobiliaria termina manejando una cuenta de pasivo con un dinero que no es de ella, ¿cierto? Pero ella usaba las propias facturas de venta de ella y también cubría una serie de costos, y cuando la inmobiliaria incurre en los costos que son de los inmuebles que está administrando, los terceros le sacan las facturas de esos costos a nombre de la inmobiliaria. Entonces se forma un rollo como que pareciera que los ingresos y los costos son de la inmobiliaria, pero ella está manejando todo eso dentro de una cuenta de los pasivos. Por eso es que al final del año a toda inmobiliaria la DIAN le pide hacer una información exógena especial, la que cada año repiten en el artículo 15 de la resolución con la que se regula la información del artículo 631 del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, para el 2010, la información del 2010 fue la resolución 8660 de agosto del 2010 en el artículo 15. Entonces, toda inmobiliaria, sin importar el tamaño de la inmobiliaria y sin importar el tamaño del dueño del inmueble, tiene que hacer reportes a la DIAN indicando cuáles fueron los ingresos que recibió para el mandante y cuáles fueron los costos que cubrió por cuenta del mandante. Entonces, para que eso quedara bien claro, y aquí en esta herramienta que les voy a dar, allí están los ejemplos de cómo hace las contabilizaciones la inmobiliaria y luego cómo haría todos los reportes de exógena. ¿Ok? En esta herramienta que les voy a dejar aquí para estudio, se ve las contabilizaciones que haría la inmobiliaria, ¿ok? Y luego cómo haría los distintos formatos que le pide la DIAN en esa información exógena. ¿Listo? Y recuerden que incluso en esa solicitud de información exógena que le piden a la inmobiliaria, se explica en uno de los parágrafos que trae ese artículo 15, se explica que el mandante no tiene que volver a informarle a la DIAN lo que ya su inmobiliaria o su mandataria le haya informado. Entonces eso está aplicándose así desde el año 2007 con un parágrafo que trae ese artículo 15 de esa resolución que siempre sale cada año. Entonces nosotros lo explicamos por acá en el año 2007, pero se sigue aplicando desde ahí en adelante. El parágrafo lo han ido repitiendo todos los años. Entonces con este editorial queda explicado que el mandante, ¿sí?, no tiene que volver, si le toca presentar a él mismo información exógena, él no tiene que volver a reportarle a la DIAN sus ingresos que ya fueron reportados por la inmobiliaria o la mandataria. Entonces, si la inmobiliaria recibió ingresos de fulanito, pero eran para el señor XX, cuando el señor XX esté haciendo sus reportes de información exógena, no tiene que volver a decirle a la DIAN que recibió el ingreso del fulanito tal, porque ya solo informó la inmobiliaria. Lo mismo con sus costos, todos los ingresos y todos los costos los declara el mandante como tal, pero cuando le toca hacer exógena no tiene que volver a reportar lo que ya su inmobiliaria reportó, porque si no se le formaría como una duplicación de información a la DIAN. Entonces eso implica que hay que sincronizar muy bien la información entre mandante y mandatario. Ok, también para efectos de tener presentes algunos puntos importantes sobre la contabilización en estos contratos de mandato y en otros como los contratos de los negocios de consorcios y uniones temporales. Recuerden que las supersociedades sacó en diciembre del 2009 una circular,
¿Ok? Esa la sacó en diciembre del 2009. Es una circular sobre los contratos de colaboración. Ahí en el portal pueden encontrar información sobre esa circular. Es la circular 100.006 de diciembre del 2009. 100.006 de diciembre del 2009. Contratos de o contabilizaciones en los negocios de contratos de colaboración. Uno de los contratos de colaboración es la frase genérica que utilizó allí las supersociedades para referirse a los contratos de administración delegada, a los consorcios de uniones temporales, a los mandatos. Entonces, en esa circular 100.006 de diciembre del 2009 están algunas instrucciones también para este tipo de contratos de mandato.